Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas que hacen parte de esta experiencia de formación en comunio, formación teológica para laicos, bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva sesión. Después de que hemos dialogado ya lo que tiene que ver con la escatología, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego de haber abordado el tema de la parusía como una realidad concreta, como una perspectiva real de nuestra esperanza cristiana, hoy vamos a estar abordando un tema bien interesante, un tema fundamental también para nuestra experiencia cristiana, para nuestra esperanza de fe, y es el tema de la resurrección de los muertos. De entrada, quisiera decirles que este es un tema que no debe ser abordado con miedo, con temor. Tampoco es un tema que debe ser abordado simplemente en la perspectiva de una realidad que quién sabe si llegue o no llegue en el futuro y que no repercute para nada en la realidad presente. No, este es un tema fundamental de nuestra fe. Es un tema que está impregnado en nuestra experiencia cristiana cotidiana del día a día, en donde también nosotros podemos tener la perspectiva de que tenemos una realidad y tenemos un destino también que trasciende nuestra propia experiencia, pero que en últimas no denigra de nuestro ser como personas, como cuerpos, como espíritu, como alma y como cuerpo, sino que todo lo contrario, es una realidad que plenifica de manera absoluta lo que nosotros somos y que en últimas también tiene en cuenta la dignidad de nuestro ser como tal, de nuestra identidad. Ojo, aquí no se trata de perder nuestra identidad como personas, de perder nuestra realidad como seres humanos, sino que se trata de la esperanza en la plenificación de lo que nosotros somos. Entonces, es el tema de la resurrección de los muertos. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión, bienvenidos a este nuevo encuentro en el que estaremos profundizando. Ojo, aquí solamente algunos temas fundamentales que se presentan en nuestro texto guía, que ustedes profundizarán en la lectura pues, de este capítulo que pues, tiene ese mismo nombre, la resurrección de los muertos, y que en últimas nos permite reflexionar sobre nuestra experiencia cristiana y nuestra realidad de vida. Pongámonos entonces en la presencia del Señor, dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro ser, porque esta es una realidad que tiene mucho que ver con la presencia constante de Dios en nuestra vida y también con la esperanza nuestra en la plenificación y en el hecho de sabernos amados por Dios. Dejemos que Dios se manifieste en nuestra vida y en esta actitud también de espiritualidad permitamos que sea Él el que con su gracia ilumine nuestro ser para que nosotros en esta misma perspectiva caminemos hacia Él. No simplemente teniendo en cuenta un premio o un castigo por nuestros actos, sino simplemente sabiendo que Él nos ama y sabiéndonos amados por Él, lo amemos también incondicionalmente a Él. A esto debemos apuntar todos los días y en esto debemos esforzarnos diariamente dentro de nuestra experiencia cristiana. El Señor entonces nos acompañe, nos guíe y nos ilumine en este camino, en este proceso y también en este tema del día de hoy tan importante, tan fundamental y tan hermoso en últimas, la resurrección de los muertos. Pues bien, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿por qué reviste tanta importancia para la teología y también para la reflexión de la fe cristiana el tema de la resurrección de los muertos? Porque está ligado con el centro de nuestra fe. ¿Y cuál es el centro de nuestra fe en últimas? O el acontecimiento máximo, el acontecimiento cumbre de lo que significa para nosotros el fundamento del cristianismo.
pues el acontecimiento pascual de Cristo. Entonces, la resurrección de los muertos, de entrada podemos decir en primer lugar, es fundamental para nuestra experiencia cristiana porque se relaciona íntimamente con la resurrección de Cristo. Es el ejemplo desde el cual nosotros vamos a afirmar que tenemos una realidad trascendente. Entonces, teniendo en cuenta la resurrección de Cristo, y pues no solamente la resurrección, sino toda su experiencia de vida en el mundo, como asumiendo la condición humana, el Verbo que se encarna y asume la condición humana, de esa misma forma, como Él ha asumido la condición humana en todo menos en el pecado, también nosotros esperamos compartir con Él esa realidad concreta que Él vivió. Ojo, Cristo vivió también sufrimientos. Cristo también tuvo que experimentar situaciones difíciles. Al asumir la condición humana, el Verbo encarnado también asume el hecho mismo de nuestras limitaciones propias del ser humano. Así como también Él asumió nuestra condición, nos comparte solidariamente su realidad divina para con nosotros. Entonces, es el hecho mismo de que el Señor se hace hombre, el Señor asume la condición humana y de esa misma forma nos comparte el hecho mismo de que nosotros podamos ser también partícipes de las bondades divinas. En la teología oriental, esto se expresa de manera muy fuerte, el hecho mismo de que Dios se hace hombre para hacernos a nosotros como Dios. Es una realidad bastante maravillosa, porque en últimas nuestra experiencia o nuestra esperanza concreta no es solamente esta vida material, que es maravillosa, que es hermosa, en la cual nosotros nos vamos desarrollando, en la cual nosotros vamos creciendo, en la cual nosotros disfrutamos y tenemos momentos de felicidad, pero también en los momentos de dificultad nos vamos configurando con Él, pero no es simplemente el hecho mismo de quedarnos en esta vida material, sino de participar de la vida eterna, con las realidades concretas que tenemos, con nuestra propia identidad de personas. Nosotros estamos llamados a esa participación. Entonces, elemento importantísimo, como Cristo resucitó, entonces también nosotros estamos o esperamos también esa resurrección nuestra, ¿sí? En las mismas condiciones con las cuales Cristo nos participó, el hecho mismo de poder contemplar a Dios cara a cara. Y esto para nosotros significa la absoluta y completa felicidad, plenificación de nuestro ser. La esperanza cristiana. Entonces, un elemento importante de la reflexión sobre la resurrección de los muertos es que está relacionada con el centro de nuestra fe y especialmente con la realidad de Cristo resucitado. Ahora bien, pues es importante reflexionar este tema de la resurrección de los muertos porque, como ya lo decíamos hace un momento, esto hace parte de nuestra esperanza cristiana. Y como hace parte de nuestra experiencia cristiana, esperanza cristiana, también es una realidad que nos invita a vivir de una forma concreta, de una forma particular, no como cualquier persona. Nos invita a vivir de manera esperanzada, alegre, feliz. Es diferente una persona que tenga dentro de su esperanza cierta el hecho mismo de que va a trascender y va a encontrarse de manera plena con Dios y que eso significa para sí mismo la plenitud absoluta, total y completa, a una persona que piensa que después de la muerte es simplemente vacío, nada, sin sentido, absolutamente el acabose total. Es diferente, es diferente. Vive diferente, por ejemplo, una persona que no cree en el amor,
que no tiene la esperanza de encontrarse con su ser amado, una persona que sencillamente está desilusionada porque no siente en su vida esta expresión concreta del sentimiento del amor y el poder hacer cosas, el poder comportarse de una manera particular para acercarse más a su ser amado, que una persona que siempre vive esa esperanza de poder encontrarse con aquel que ama o con aquella persona que ama. De esta misma manera, nosotros los cristianos estamos siempre anhelantes al encuentro del que nos ama. Pero el encuentro pleno, porque ya estamos ciertamente en una presencia real con Él, pero queremos encontrarnos más plenamente con Él, con ese ser que nos ama, con el que nos ha creado, con el que nos ha salvado y con el que nos espera. Nosotros esperamos en Dios, pero Dios también espera en nosotros. Y entonces podríamos afirmar que la esperanza divina es encontrarse plenamente con nosotros y la esperanza humana es encontrarnos plenamente con Dios. Ya Dios está con nosotros, pero esperamos la manifestación plena. Y por eso reflexionábamos en el capítulo anterior sobre el tema de la parusía. Es la manifestación plena de esa presencia de Dios en nosotros, porque ciertamente Él ya está con nosotros, pero esperamos la manifestación plena de esa presencia. Pues bien, digamos, teniendo en cuenta estas reflexiones y la importancia que significa para nosotros la reflexión sobre la resurrección de los muertos y el hecho mismo de tener claro este tema, porque hay muchas especulaciones, porque hay muchas interpretaciones, porque no es un tema tampoco fácil de abordar, es un tema que tiene que ver con nuestra reflexión teológica y con nuestra experiencia cristiana. Pero entonces lo vamos a fundamentar de manera particular. No quiere decir que el tema esté absoluta y completamente ausente del Antiguo Testamento, pero nosotros como cristianos lo vamos a fundamentar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la experiencia cristiana fundamenta la esperanza en la resurrección con la resurrección del mismo Jesucristo. Entonces, a partir de esta experiencia, nosotros vamos a reflexionar lo que significa este tema fundamental. En el Nuevo Testamento, entonces, ¿quién es el que desarrolla de manera más patente, más clara, este tema de la resurrección de los muertos? San Pablo. Pero, sin embargo, nosotros vamos a tener algunos elementos de reflexión en los otros textos del Nuevo Testamento que son fundamentales para nosotros, que son los Evangelios y también los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en el tiempo de Jesús, el tema de la resurrección de los muertos no era en absoluto claro. Era un tema controversial, era un tema que daba para discusiones. Ustedes recordarán de pronto algunos pasajes bíblicos en donde Jesús habla con diferentes grupos judíos, ya con fariseos, ya con saduceos. Los fariseos, que eran los más cercanos a la ley, que eran quienes interpretaban o buscaban pues la interpretación, el acercamiento de la ley como tal, de la Torá. Este grupo afirmaba precisamente el hecho de la resurrección de los muertos. De hecho, el mismo Evangelio nos lo explica. Los fariseos, que sí creían en ángeles, que sí creían en la resurrección, que sí creían en una realidad de vida que estaba después de la muerte, con matices y con diferentes perspectivas, pues que no vamos a profundizar aquí, pero sencillamente afirmamos que creían en esta realidad. Versus los saduceos, quienes negaban esta posibilidad de una experiencia real de vida después de la muerte. Entonces Jesús, en la polémica que se da entre fariseos y saduceos, afirma en el Evangelio de manera clara que está en orden a la realidad de la experiencia de la resurrección, en cuanto que sí
Dios es un ser que aboga por los vivos y que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces aquí vamos a tener en cuenta en el Evangelio de San Marcos, precisamente capítulo 12, versículos 18 al 27, que se afirma precisamente esto. Teniendo en cuenta, digamos que el evangelista pone en bocas de Jesús la realidad concreta de lo que se afirmaba en el Antiguo Testamento, que precisamente Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y entonces aquí viene la experiencia veterotestamentaria de afirmar: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces, como que se puede reflexionar la realidad de que la existencia de Abraham, la existencia de Isaac, la existencia de Jacob y de muchos otros no se diluye, no se aniquila con la muerte, sino que tiene una existencia posterior, ¿sí? Digamos que no es la intención última del autor de esta escritura, pero que sí podemos nosotros deducir a partir de estas expresiones que hay una realidad que está más allá. Entonces, tengamos en cuenta eso. Sin embargo, el evangelista, que pudiéramos decir desarrolla más teológicamente, más profundamente el tema de la resurrección, es en efecto San Juan. El autor del Evangelio de San Juan nos presenta diversos momentos de la predicación y de la acción de Jesús en los cuales se deja claro la realidad concreta de la experiencia vital del hombre después de la muerte, o más bien de una no aniquilación de la existencia humana después de la muerte. Y entonces tenemos textos pues, absolutamente emblemáticos, ¿sí? El primero de ellos podría ser el texto en donde Jesús reanima a su amigo Lázaro. Pero no es el hecho mismo de la reanimación de Lázaro lo que nos hace pensar o lo que nos hace reflexionar más profundamente lo que significa la resurrección de los muertos, sino lo que está antes del mismo acontecimiento, y es el diálogo que tiene Jesús con Marta, la hermana de Lázaro. Aquí, pues claramente, Marta dice a Jesús que ella sabe que Lázaro va a resucitar. Pero Jesús le reconfirma esta realidad diciéndole: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. La pregunta para Marta y la pregunta para nosotros a partir de la experiencia de este evangelio es: ¿crees en esto? Y entonces ella le responde: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Pues es una alusión clara, Después de la muerte, desde el contexto de nuestra experiencia cristiana que se fundamenta en las Escrituras y más concretamente en lo que se nos afirma en el Evangelio, no es cómo vamos a resucitar, no es cómo va a ser nuestra vida después de la muerte, no es cómo se va a desarrollar toda esta realidad, sino en la certeza real de que nuestra experiencia vital no se agota, no se termina, no se fulmina y no se aniquila con la muerte, sino que en virtud de Jesucristo y en virtud de la realidad concreta de Jesucristo, entonces nosotros participaremos por amor de Dios, por bondad, por gracia, no por nuestros propios méritos, sino por su infinita bondad, participaremos
de esa misma resurrección. No nos vamos a aniquilar, sino que tenemos la esperanza de que viviremos con Él. Entonces el Evangelio de San Juan nos presenta esta perspectiva. Hay otra alusión también dentro del Evangelio, bueno, entre muchas otras, claro que sí. Pero hay otra alusión que cabe resaltar en este momento. Y es el hecho mismo de que todos los seres humanos van a resucitar. Todos, absolutamente todos. Los justos y los injustos, los buenos y los malos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no tenemos la facultad de autorresucitarnos, ojo acá, sino que esto es un acto que hace Dios en favor de nosotros, pero que tampoco, asimismo, nosotros tenemos la facultad de juzgar al otro y de definir si una persona se salva o no se salva. Esa facultad solo la tiene Dios, porque Él, en primer lugar, es el que nos ha creado y en segundo lugar, es el que nos ha salvado y en tercer lugar, es el que tiene el poder para efectuar en nosotros la acción propia de la resurrección. Y entonces, en manos de Él queda el hecho mismo de esta palabra que puede sonar fuerte, pero que en últimas tiene sus matices, juzga. Es el juez de nosotros. Pero como concluíamos con el padre César Nieto hace 15 días, con el tema de la parusía, el instrumento que tiene Dios para juzgar es su misericordia. En últimas, nosotros confiamos plenamente en ese amor maravilloso de Dios para con nosotros y también confiamos en que la experiencia cristiana no se limita solamente a la vida material, sino que ésta tiene una realidad concreta más allá del límite que nos pone la propia muerte. Entonces, son algunas conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar a partir de la reflexión de los textos bíblicos. Vamos a San Pablo, vamos a los textos paulinos. Y aquí vamos a estar reflexionando concretamente tres textos paulinos que están muy claramente en el texto guía, pero pues que pedimos también que los tengan muy en cuenta. El primero de ellos es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 13 al 17. En este pasaje bíblico, este texto de San Pablo, pues la comunidad de Tesalónica estaba un poco confundida. A ver, no es fácil y pongámonos en los zapatos de estas comunidades que pues estaban surgiendo, pues estaban formando, que se estaban desarrollando y que estaban buscando la forma de creer y de asimilar y de asumir y de vivir y de encarnar lo que es el mensaje cristiano. Entonces, claro, había una confusión con respecto de la muerte. La muerte es un tema que a todos los seres humanos nos inquieta, nos asusta en ocasiones, nos lleva a preguntarnos qué sentido tiene la existencia, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene nuestras fatigas, nuestros afanes. Incluso esto también en algunos textos del Antiguo Testamento se presenta de manera clara. Estas preguntas para el ser humano, estas preguntas que muchos pensadores han intentado responder y que nosotros desde la experiencia cristiana podemos responder a partir de la reflexión de los textos bíblicos. Entonces, ante pues una situación de pesimismo que estaba viviendo la comunidad de Tesalónica con respecto de la demora en la realidad de la parusía, pues ellos decían, no vamos a alcanzar a entrar. El Señor se está demorando. Nos vamos a morir y no vamos a alcanzar a entrar
al reino de Dios, no vamos a alcanzar a entrar, al reino de Dios como tal en la perspectiva de San Pablo. Hay que matizar pues el concepto. No vamos a alcanzar a entrar a la gloria de Dios, más bien. No vamos a alcanzar a entrar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Entonces vivían en esta experiencia de pesimismo porque pues realmente la venida del Señor se estaba tardando más de lo que pensaban ellos. Entonces para ello, lo que hace San Pablo es clarificar, fundamentar y dejar bien sentadas las bases de lo que significa en sí mismo la muerte. Entonces, tranquilos, hermanos de Tesalónica, y tranquilos también nosotros. Los efectos positivos de la muerte de Cristo se extienden no solamente a los que están vivos, sino a los que ya murieron y a los que morirán. Entonces es un alcance universal y también alcance supratemporal de los efectos salvíficos beneficiosos de la resurrección del Señor. Démonos cuenta de el peso que tienen estas palabras, estas expresiones, ¿sí? Lo que significa para nosotros todo esto. Entonces, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, fundamentada en la resurrección, en la certeza de la resurrección de Cristo, ¿qué es en últimas? ¿Qué es resucitar de entre los muertos? ¿Qué es resucitar? En últimas significa estar siempre junto al Señor. Entonces esta es la clarificación que hace San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Tranquilos, tranquilos. Dios quiere que todos ustedes estén juntos y que estén juntos en presencia del Señor. No se inquieten, vivan alegres. En otros textos, San Pablo va a animar a la comunidad en este sentido. Tal vez no de manera puntual en el tema de la resurrección de los muertos, pero sí es el ánimo que da San Pablo en muchas ocasiones a las comunidades. No se inquieten. La acción de Dios tiene efectos en ustedes. Tiene efectos en los que ya murieron. Tendrá efectos en los que morirán. En últimas, la acción de Dios trasciende el tiempo y el espacio. En San Pablo hay una realidad concreta y es que los efectos salvíficos redentores de Cristo tienen no solamente repercusiones locales, sino repercusiones cósmicas. Es decir, que afectan positivamente no solamente a un pueblo, sino a todos los pueblos. No solamente al ser humano, sino a todas las criaturas. Y no solamente al tiempo presente, sino también al tiempo pasado y al tiempo futuro. Efectos cósmicos de la acción propia de Dios en medio de nosotros. El segundo texto que nos presenta San Pablo y que en este pues desarrolla de manera muy profunda y completa lo que es el tema de la resurrección es la primera carta a los Corintios y prácticamente todo el capítulo 15 de esta carta a los Corintios. Entonces, claro, las comunidades siguen teniendo dificultades para interpretar, para asimilar, para comprender lo que significa la resurrección de los muertos. Entonces, pues la idea principal que tiene San Pablo en este texto bíblico de la primera carta a los Corintios es que nosotros resucitamos en virtud de la resurrección de Cristo como Él resucitó. ¿Cómo se presenta Cristo? ¿Cómo se presenta el Señor resucitado en las apariciones a los discípulos, a las mujeres,
¿Cómo se presenta? De esa misma forma resucitaremos también nosotros, dice San Pablo. Entonces, en un primer momento tomemos como ejemplo el tema de los discípulos de Emaús. Jesús se presenta resucitado a los discípulos de Emaús que iban camino a su casa, desilusionados, pesimistas, en una situación pues de pesar completo, porque pues ellos pensaban que toda la realidad de Cristo no iban a terminar, o de Jesús, su predicación, sus acciones, no iban a terminar en una cruz, no iban a terminar como terminaron. Pues ellos pensaban que la cruz sería simplemente el hecho mismo de la derrota total. Entonces, otro más que se perdió. Y Jesús se presenta a los discípulos de Emaús. En un primer momento los discípulos no lo reconocen. No lo reconocen. Entonces hay una experiencia real de lo que significa la resurrección del Señor. Hay una transformación real. Pero después, cuando Jesús tiene el gesto de la fracción del pan, ellos se les abren los ojos y lo reconocen. ¿Qué significa esto? Significa que sí hay una identidad. Ojo acá, que sí hay una identidad y que Jesús les habla y ellos escuchan la voz de Jesús. Durante el camino, sin reconocerlo del todo, los discípulos escucharon. ¿Qué significa escuchar? Significa tener elementos sensibles en donde hay una manifestación de lo físico. La voz, el sonido. Ahora Jesús toma el pan y lo parte. Acciones físicas. Para San Pablo, nosotros resucitaremos de esa misma forma. Entonces ya la teología va a reflexionar, entonces la resurrección nuestra no nos hace perder nuestra identidad. No nos hace perder lo que somos. No nos diluimos en una especie de masa espiritual en donde ya estamos completamente, podríamos decir, como si una gota de agua cayera al mar. No se identifica, se perdió, se mezcló con el resto de agua. Esa no es la perspectiva que tenemos nosotros de la resurrección. Nuestra perspectiva de la resurrección es cómo resucitó Cristo, como Él asumió la condición humana, también nosotros resucitaremos de esa misma forma. No porque podamos hacerlo, sino porque Él nos comparte esa capacidad, esa posibilidad, esa realidad. Este es el texto en últimas que nos presenta San Pablo acá. Claro, tiene otros matices, tiene muchas más posibilidades de reflexión y de profundización que pues por tiempo aquí no podríamos en últimas agotar. Pero en términos generales podríamos decir eso. Como Cristo resucitó, también nosotros compartimos por Él, por su bondad, por su misericordia, por su poder, esa misma resurrección. O sea, esperamos en que nosotros vamos a tener este mismo destino. Bien. Nuestro autor, Ruiz de la Peña, habla a propósito de este texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios de una categoría interesantísima: salvación encarnada. Ojo acá, bien importante este dato. Así como nosotros resucitamos en virtud de la resurrección de Cristo, también nosotros resucitaremos como Cristo. ¿Y cómo resucitó Cristo? Con el cuerpo, pero con el cuerpo glorificado. No se asusten con esta perspectiva, no se asusten con esta expresión. Realmente esto también entra dentro del ámbito del misterio, pero podemos deducir esta expresión de las afirmaciones bíblicas y de la reflexión teológica posterior. Nosotros resucitaremos
conservando nuestra identidad de personas y también sin denigrar de nuestro cuerpo. Aquí hay algo importante. ¿Qué resucita? En últimas, ¿qué es lo que Dios quiere salvar? Esa es la pregunta de fondo. ¿A quién quiere salvar Dios? ¿A una parte del hombre o a todo el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Sola alma? ¿Solo cuerpo? ¿Qué es el hombre? Nosotros los cristianos, desde nuestras reflexiones y desde las reflexiones que han hecho quienes nos han precedido, los teólogos, los pastores y desde la misma Sagrada Escritura, afirmamos con San Pablo que el hombre es todo. No solo cuerpo, no solo alma, no solo espíritu, todo. Luego el alma sola no es el hombre. Y esto lo reflexionaba también Tertuliano a propósito. El alma sola no es el hombre. El cuerpo solo no es el hombre. ¿Qué es el hombre? Todo. Todo, absolutamente todo. Después reflexionaremos en otros capítulos cómo se presenta el hecho mismo de la muerte, no como una certeza absoluta, sino, digamos, las conclusiones a las cuales nosotros hemos podido llegar como seres humanos con nuestras limitaciones teóricas, mentales, intelectuales, etc. ¿A qué conclusiones hemos tratado de llegar a partir de la lectura, del estudio de la Sagrada Escritura y pues de toda la tradición? ¿Cómo es que se presenta esta realidad concreta de la muerte? No vamos a profundizar mucho en esto en este capítulo concreto. Pero sí podemos decir que la resurrección se orienta a la totalidad del ser humano. Y entonces, teniendo en cuenta la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en este capítulo 15, nosotros nos empezamos a dar cuenta de ello. Porque para San Pablo el cuerpo, o mejor dicho, el ser humano no es una división, es una integralidad. Para Santo Tomás de Aquino esto era muy importante. Esta realidad es muy importante. El hombre no tiende a separar lo espiritual de lo material, sino que es una integralidad. El cuerpo es tan querido por Dios como el alma. Luego, Dios quiere salvar no a una partecita, no a medio hombre, no a medio ser humano, no solamente al alma. Lo quiere salvar completito, todito, totalmente, integralmente. ¡Qué maravilla! Y esto es maravilloso porque nos ayuda a nosotros a alejarnos de perspectivas dualistas. Cuando veamos que en los primeros siglos del cristianismo, incluso hoy también, hay muchas perspectivas espirituales, antropológicas, en donde se afirma al hombre como esa división entre alma y cuerpo, y entonces el alma tiene que liberarse del cuerpo porque el alma es lo que verdaderamente sirve, lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente es bueno. El cuerpo es simplemente la fuente de la corrupción, la fuente del pecado, la fuente de la maldad, la fuente de la podredumbre, la fuente de lo que es malo. Para nosotros cristianos, eso no concuerda con nuestra fe. Para nosotros cristianos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es querido por Dios. No podemos negar al cuerpo por buscar la salvación del alma. No, porque el ser humano, dentro de los designios salvadores de Dios, tiende completo a la presencia del Señor.
Y Dios quiere que todos nosotros, es decir, que todos los hombres, que todos los seres humanos mejor, que todos y todo el ser humano, ojo acá, todos los seres humanos y todo el ser humano se salve. Es decir, quiere entrar en comunión plena, total y absoluta con todos los seres humanos y con todo el ser humano. ¡Qué maravilla! ¡Qué expresión de bondad tan grande la que tiene Dios para con nosotros! Y aquí entonces vamos a encarnar esta perspectiva en nuestra vida concreta, en nuestra vida real. Porque entonces ahora tenemos un fundamento, un motivo real por el cual nosotros debemos ayudar en lo material también a nuestra edificación y a la edificación de los demás. Ya vamos a ver en las reflexiones teológicas posteriores cómo este tema de la resurrección de los muertos implica nuestro ser como personas, como seres humanos, en virtud de la realidad de Cristo resucitado, pero en perspectiva, en proyección comunitaria. Ya vamos para allá. El tercer texto de San Pablo es la segunda carta de los Corintios, a los Corintios, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. En este texto bíblico, teniendo en cuenta también el anterior de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, podemos tener, digamos, tres elementos. Primero, resucitamos porque Cristo ha resucitado. Es nuestra certeza. Segundo elemento, resucitamos como Cristo resucitó. Entonces leemos en los evangelios que se apareció, que comió, ojo, cuerpo, ¿sí? Realidad corporal, que habló, que fue reconocido, es decir, identidad, no se transforma absolutamente en otra cosa que no es Él, sino que sigue siendo Él. Y también que resucitamos como miembros del cuerpo de Cristo resucitado. Y esto ya nos evoca algo. Iglesia. O más que iglesia, comunidad. No solo iglesia, comunidad. No resucitamos solos. Resucitamos en comunidad. ¿Por qué? Porque en últimas, uno de los elementos que integran la realidad humana es la comunidad. No podemos vivir aislados los unos de los otros. Es inherente a nuestra realidad humana el hecho de estar con otras personas, de ser comunidad. Por tanto, si afirmamos que Dios quiere salvarnos completamente, quiere decir que también planifica, que también perfecciona de manera absoluta y total el mismo hecho de que también seamos comunidad. Entonces viviremos la experiencia comunitaria de manera plena, feliz, absoluta, que experimentamos desde acá. Nuestra esperanza cristiana. Con respecto a las experiencias o a las reflexiones que hacen los padres de la Iglesia en este segundo momento del encuentro del día de hoy, podemos decir de manera muy sucinta lo siguiente. Los padres de la Iglesia y también las perspectivas, las afirmaciones magisteriales de los primeros concilios, de los primeros sínodos de la Iglesia, los primeros encuentros que se hacían de cara a la realidad de la herejía, de las heterointerpretaciones, de las diversas opiniones que se daban en orden de manera concreta, pues a muchos temas, pero de manera concreta al tema de la resurrección de los muertos, es la siguiente. Habían dos tendencias
que eran muy populares en el ambiente cultural religioso en donde se iba desarrollando el cristianismo. En primer lugar, el tema del dualismo. Ya de pronto conocemos el tema. Entonces, también lo referíamos hace un momento. El alma como una realidad, o más bien el hombre, estaba integrado por dos realidades opuestas: el alma y el cuerpo. El cuerpo, fuente de perdición; el alma era la que en últimas debía ser purificada. Entonces el alma, por un acto de desgracia, entra a la cárcel del cuerpo. El alma tiene que procurar liberarse de ese cuerpo para poder llegar a su plenitud. Porque el cuerpo es pérfido, el cuerpo es malo. Dualismo. Con muchos matices, o aquí estamos haciendo pues la perspectiva más general. Y la otra era una perspectiva también que tiene que ver con el dualismo, y es la metempsicosis, es decir, el tema como de la doctrina reencarnacionista. Entonces, como el alma se tiene que liberar del cuerpo, esta empieza a buscar otro más digno para irse liberando a sí mismo de este. Y entre más reencarnaciones tenga el alma, es decir, este ejercicio cíclico de encarnaciones sucesivas, de alguna u otra forma, para algunos, iba purificando poco a poco el alma y la iba espiritualizando cada vez más, hasta que llegaba a su plenitud y entonces no tenía que caer nuevamente en la cárcel de otro cuerpo material. Lo material, en últimas, era lo absolutamente malo. Claro, el cristianismo no compagina con estas perspectivas porque afirma la salvación de todo el ser humano en su integralidad, aunque reconoce en el mismo ser humano la dimensión espiritual y la dimensión corporal, pero no denigre de la dimensión corporal por exaltar la dimensión espiritual, sino que las integra en una sola realidad, porque concibe y sabe que el hombre todito, completamente, ha sido querido y creado por Dios, y hace parte de su designio salvífico y es parte también del plan de la creación, del proyecto concreto de la creación. Y que no solamente el hombre en su dimensión material es bueno, sino que toda la creación tiene una bondad en sí misma. Entonces, todos estos temas se relacionan incluso con el curso de Teología de la Creación. Entonces, en últimas, los padres de la Iglesia se preguntan: ¿qué es lo que Dios quiere salvar? ¿Qué es lo que Dios quiere salvar? Ya nos hacíamos esa pregunta hace un momento y la respondíamos. Lo que Dios quiere salvar es a todo el ser humano y a todos los seres humanos. Y Tertuliano entonces afirmaba que si Dios quiere salvar solo al alma del ser humano, entonces no salvaría a todo el hombre, sino solo la mitad de él. Y esto sería indigno de Dios, porque entonces ¿para qué crea algo que después va a desechar? Porque el cuerpo también es parte de la realidad concreta del ser humano y es criatura. Bueno, los pronunciamientos magisteriales antiguos de los primeros siglos pues se orientaban precisamente a responder desde la escritura y desde la fe, desde la tradición cristiana, que el hombre no es una realidad absolutamente dual, en donde el alma es independiente del cuerpo, pero pues por desgracia cayó en él, como ya lo decíamos hace un momento, sino que la resurrección está orientada a la integralidad del ser humano. Y pues es una realidad también que se proyecta a un hecho escatológico en donde esperamos gozosamente la plenificación de la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente o en esta
digamos, experiencia material. Y esa planificación tiene que ver con el encuentro con Dios. Entonces, la resurrección de los muertos es un evento universal. Es decir, justos y pecadores resucitan. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué la Iglesia ve como importante esta reflexión? Porque en últimas, si no resucitaran los pecadores, digámoslo así, los injustos, bueno, teniendo en cuenta algunas categorías concretas, entonces, ¿qué pasaría con estos? ¿Se aniquilan? ¿Dios aniquilaría a los seres humanos que son injustos? ¿O qué hace con ellos? Son respuestas que en últimas son parte de la reflexión de la teología a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué se condena a una persona? Bueno, esos son temas que abordaremos después. De hecho, hay un tema concreto, hay una sesión concreta destinada a reflexionar sobre el tema de la condenación, de la muerte eterna, que, pues bueno, en últimas nos lleva a reflexionar nuestra propia experiencia vital acá, ¿sí? En el presente, pero que ya lo profundizaremos en su momento. Sencillamente vamos a decir que la resurrección de los muertos como evento universal afirma la resurrección de justos y de pecadores. Que Dios no aniquila al ser humano. ¿Listo? Quedémonos con eso. Y es importante que lo vayamos teniendo en cuenta y vayamos progresando en esta profundización de estos temas, que pues en últimas puede que no sean tan fáciles de asimilar, pero que hacen parte de nuestra experiencia cristiana. Y hay un elemento también que reflexiona el magisterio eclesial y es la identidad somática del resucitado. ¿Qué significa esto? Ya decíamos, Cristo fue reconocido por aquellos a quienes se apareció. También nosotros, o más bien, nosotros no perderemos la identidad personal en la resurrección. No nos difuminaremos o no estaremos resucitados en otra realidad diferente a la que somos. Seremos seres humanos, pero plenificados. Plenificados. Pero Fray, ¿y esto cómo va a pasar? No lo sé. Eso hace parte del misterio. Pero tenemos la conciencia concreta de que no perderemos nuestra identidad humana. No perderemos nuestra identidad personal. Así como Cristo tampoco perdió su identidad. Seremos diferentes. Tendremos una planificación. A ver, entendamos un poco esto. Cuando nosotros estudiamos una carrera y obtenemos un título, bueno, no por el título y no por el cartón, sino por nuestro conocimiento, nosotros no dejamos de ser nosotros mismos. Pepito Pérez estudió una licenciatura y obtuvo el título de licenciado. No es el mismo Pepito Pérez que entró a la universidad hace 8 o 10 semestres, pero no dejó de ser Pepito Pérez. Se le identifica como tal. Más o menos podríamos entender la resurrección en estos términos. No seremos los mismos. Estaremos absolutamente planificados, pero no dejaremos de ser nosotros. Claro, hay que buscar la forma de entenderlo, pero es nuestra experiencia cristiana. Es nuestra experiencia cristiana. Entonces, no perderemos nuestra identidad somática, dice pues la teología. Bien. El tercer punto de nuestro encuentro del día de hoy, que también lo propone Ruiz de la Peña en el libro, es el tema de las reflexiones teológicas acerca de lo que es la resurrección. En esto no nos detendremos mucho porque realmente ya lo hemos abordado, simplemente es como un tema de recopilación y de clarificación. Entonces,
¿Cómo podemos entender la resurrección desde la teología? Primero, desde la perspectiva antropológica. Entonces, el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios, se encarna y asume la condición humana. Con esta acción concreta, entonces, Él asume todo lo que es el ser humano, ya decíamos, todas las implicaciones que tiene el hecho de ser humano, pero también nos comparte a nosotros todas las implicaciones que tiene el hecho mismo de ser Dios. Es decir, poder tener una amistad, una comunión, una realidad que no es vencida por la muerte, sino que trasciende la misma muerte para entrar en contacto absoluto, pleno, total y real con el Dios que nos ha creado. Entonces, eso es un primer elemento. En segundo lugar, debemos advertir, como ya lo hemos dicho anteriormente, que el cuerpo no es un añadido del ser humano, es parte del ser humano, es querido por Dios, es parte de la creación y nada de lo que Dios crea es desechable. Esto también tiene elementos ecológicos. Nada de lo que Dios crea es para botar a la basura. Todo tiene una dignidad. Y una dignidad concreta para cada cosa. Nosotros los seres humanos tenemos una dignidad concreta. Muy diferente a la de los otros seres de la naturaleza. Claro que sí. Pero bueno, esta no es la reflexión en este momento. La reflexión en este momento es que el ser humano es creado completo. Por tal motivo, el ser humano tiene la perspectiva de ser salvado completo. Bien. No se aguarda la salvación de una parte del hombre, sino de todo el ser humano. No solo del alma, de todo el ser humano. También los pecadores resucitarán, ya decíamos hace un momento qué significa esto. Dios no aniquila al ser humano por ser pecador. También lo resucita, pero pues con, digamos, efectos diferentes. Ya en otro video estaremos abordando este tema. Quedémonos con eso. Y en últimas podemos decir que Dios en su bondad también ha respetado la capacidad de libertad, de voluntad y de entendimiento que le ha dado al ser humano. Por eso también es posible que el hombre rechace el proyecto, el plan, la propuesta salvífica que Dios le ha dado al ser humano. También el hombre tiene la posibilidad de decir, no me acojo. Y por eso entonces después afirmaremos el tema de la resurrección de los injustos para la muerte eterna. Pero bueno, ese es tema de otro video. Perspectiva teológica. Ya tenemos la perspectiva antropológica. El ser humano es una unidad que tiene dimensiones materiales, biológicas, pero también tiene elementos psíquicos, espirituales, que no son meramente materiales. Entonces, ¿qué se quiere salvar? A todo el ser humano. Resucita todo el ser humano. La identidad del ser humano. Bien, entonces la perspectiva cristológica nos afirma que si bien la muerte es un tema que nos preocupa, que nos asusta a veces, la respuesta cristiana al tema de la muerte es la resurrección de Cristo. Como Cristo resucita, también resucitaremos nosotros. ¿Y cómo resucitó Cristo? Ya lo dijimos, digamos, hace un momento. En Cristo, entonces, comprendemos que Dios nos ama. Y como Dios nos ama y tiene la capacidad, el poder de continuar
compartiendo con nosotros la vida, desde esta misma certeza, en la esperanza de ese mismo amor, nosotros afirmamos que la muerte no tiene la última palabra. Porque ya nos lo ha dado a conocer, ya nos lo demostró. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, como la muerte no tuvo la última palabra en Cristo, quien asumió la condición humana, tampoco tendrá la última palabra en nosotros los seres humanos, porque hemos sido rescatados por el mismo Cristo. Nuestra esperanza cristiana. En últimas, podemos entender que en Cristo Dios ama infinitamente al ser humano. Y aquí viene el elemento central de esto. ¿Cuál es, en últimas, el fundamento desde el cual nosotros afirmamos, nosotros esperamos, nosotros tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra en la existencia del ser humano? El amor de Dios. Ahí se fundamenta todo. Porque Dios nos ama, no nos va a dejar al dominio de la muerte. No nos va a abandonar al dominio de la muerte. Como Dios nos ama y tiene poder, asimismo Dios nos va a salvar y nos va a liberar del dominio de la muerte. El tema de la identidad corporal. Entonces, no vamos a perder nuestra identidad. Creemos que como Cristo tampoco fue absolutamente diferente, sino glorificado, también nosotros no vamos a ser los mismos que somos ahora, pero sí vamos a conservar nuestra identidad de seres humanos, de personas, de lo que somos, de lo que tenemos en la resurrección. Y entonces, en últimas, incluso podríamos decir, vamos a ser conscientes de esa realidad concreta, de esa salvación. Ahí está nuestra esperanza. Y ese es el tema de la identidad corporal de la resurrección de los muertos. No nos vamos a diluir, no vamos a perder nuestra conciencia. Vamos a disfrutar gozosamente, dice Tomás de Aquino, vamos a ser conscientes de la beatitud, del estado de beatitud. ¿Qué significa beato? Beato significa feliz, bienaventurado, absolutamente gozoso, pleno, completo, ¿sí? Tendremos el conocimiento absoluto de la verdad, etcétera, etcétera. Tenemos la capacidad. Dios entonces tiene un movimiento concreto. Nos crea, pero a su vez nos permite, por la acción de la gracia y de la acción de Cristo, elevarnos, plenificar nuestro ser para hacernos capaces de contemplarlo a Él. Es un misterio maravilloso. En este momento no somos capaces de verlo. En este momento, material meramente, nuestros sentidos están tergiversados por la acción del pecado. Está como si nuestra vista estuviera un poco nublada y no podemos distinguir realmente la realidad concreta de Dios. Pero en la resurrección entonces tendremos nuestros ojos absolutamente abiertos, por decirlo de alguna forma, para contemplar a Dios tal cual es. Y será digamos, la experiencia absoluta, completa, total, maravillosa de nuestro ser. Allí entonces comprenderemos de manera total la razón de nuestra existencia y seremos completamente plenos. Es una esperanza que nos invita a vivir en la realidad concreta actual. ¿Por qué? Porque esta vivencia de la beatitud no es individual, es comunitaria, porque participaremos plenamente de la realidad mística del cuerpo de Cristo. Y la realidad de participación en el cuerpo de Cristo nos lleva a afirmar una experiencia comunitaria.
que nosotros la manifestamos de manera concreta en la iglesia, pero que hay muchas otras formas de manifestación que nosotros de pronto no conocemos, no sabemos. Conocemos la experiencia propia de la iglesia. Y entonces acá nosotros tratamos de prefigurar, tratamos de vivir esa experiencia real de encuentro con Dios de manera muy concreta, de manera muy palpable, ¿sí? Anticipada, digámoslo así, en la Eucaristía. A eso debería apuntar nuestra celebración eucarística, ¿sí? Por eso es tan importante. Por eso afirmamos que es un cuerpo, y un cuerpo en donde hay muchos miembros, un cuerpo en donde cada miembro es importante, un cuerpo en donde cada miembro es importante, un cuerpo en el cual nosotros nos sentimos unidos y tenemos una razón de ser. La resurrección de los muertos tiene esta misma realidad, pero de forma plena, de forma absoluta, de forma total, de forma plenificada. Como último punto de este encuentro del día de hoy, entonces tenemos las cuestiones complementarias. Y las cuestiones complementarias nos llevan a reflexionar las tendencias que tiene nuestra cultura actual. Comprender las perspectivas que tiene nuestra cultura actual no nos lleva a rechazar, ojo con esto, no nos lleva a rechazar, no nos lleva a desechar, no nos lleva a irrespetar las otras perspectivas. Nos lleva a conocer más la propia para poder compartirla a los demás. ¿Sí? Para poder compartirla a los demás. Aquí no se trata de decir que yo soy el único, el absoluto, que tengo toda la razón y la verdad, y los demás que piensan diferente de mí son simplemente pecadores, son simplemente personas indignas. Ojo, tenemos una verdad en la cual nosotros confiamos plenamente, pero es para presentarla y para testimoniarla, afirmando desde nuestra propia vida el amor de Dios para con todos, no para imponerla a la fuerza. Entonces, la perspectiva de la resurrección de entre los muertos para nosotros es esta, bueno, entre otras muchas reflexiones, porque pues aquí no agotamos el tema, no tendríamos la posibilidad ni de tiempo ni de capacidad mental para ello, pero sí tenemos algunos elementos claros, ¿sí? Entonces, las tendencias actuales tienen sus respuestas, son otras respuestas a este tema, ¿sí? Y a temas diversos. Pero que en últimas nosotros tenemos una perspectiva que es fundamentada en la experiencia cristiana y también en la palabra de Dios y en la reflexión de la tradición de la iglesia y la teología, que podemos compartirla con los demás. Y en últimas ese es el mandato evangelizador. No es imponer la verdad de la fe a los demás, sino mostrarle a los demás con nuestros hechos, con nuestro testimonio de vida, que Dios ama a todas las personas. ¿Sí? Eso es como la perspectiva. Entonces, hay en la actualidad una forma de concebir la realidad, o más bien de responder a la realidad después de la muerte, con este tema de la reencarnación, que de pronto a nosotros nos asusta y que cuando nos lo nombran entonces queremos no escuchar nada de eso. Ojo, tenemos que conocerlo, porque eso nos invita a reflexionar más profundamente lo que es nuestra experiencia cristiana. Claro, nosotros afirmamos de manera concreta desde lo que hemos reflexionado, pues el tema de la metempsicosis o de la metensomatosis, que es la misma de reencarnación, pues no es compatible con nuestra experiencia cristiana, claro, sí, eso lo podemos afirmar, pero siempre en actitud de respeto con los demás. Yo creo que este es un elemento muy importante de nuestra experiencia cristiana y de la forma como nosotros damos testimonio del amor de Dios a los demás, porque a veces nosotros, con nuestras radicalidades, pues lo que estamos dando testimonio es de odio, no de amor de Dios. Entonces, teniendo clara nuestra perspectiva
¿sí? Real, de nuestra verdad como cristianos, podemos nosotros acercarnos y conocer un poco las perspectivas que no son propiamente cristianas y decir con argumentos por qué nosotros no compartimos estas mismas perspectivas. Eso ya es diferente. Ahí ya hay otra forma. Entonces, en últimas, porque ya habíamos explicado un poco, digamos a grandísimos rasgos, lo que significa la reencarnación o la metempsicosis. Pues eso tiene repercusiones también dentro del punto de vista de la experiencia del ser humano. Entonces, en primer lugar, pues esto tiene algunos matices. En primero, indefinidas existencias en cuerpos siempre nuevos, y aquí ya se pierde un elemento importante y es la identidad, porque hay cuerpos diferentes, realidades diferentes. El alma no tiene como una identidad tal vez real, concreta, pronto en algunas otras perspectivas sí la tenga, pero pues se mete en diferentes cuerpos, diferentes ellos, de diferentes realidades. Otro matiz, la reencarnación es un progreso constante hacia la perfección del alma. ¿Cuál es el problema acá? Que entonces no se tiene en cuenta, como pues sería lógico en estas perspectivas no cristianas, no se tiene en cuenta el efecto positivo de la redención de Cristo. Entonces el alma simplemente ella misma tiene que irse superando para ir perfeccionándose o purificándose. Bueno, esta perspectiva nos invita a nosotros a pensar, ojo, nosotros tenemos la perspectiva de un Dios que es creador y un Dios que ha creado las cosas, que las conserva con su providencia y que en últimas quiere que todo lo que Él ha creado, como es bueno, entre en comunión con Él. Eso es lo que nosotros conocemos como la doctrina del exitus, de la salida de las cosas de Dios, y del reditus, la vuelta de todas las cosas a Él. Pues la reencarnación es como una perspectiva más bien cíclica. Recuerden el primer video de esta experiencia de escatología. Entonces nosotros concebimos el tiempo como una realidad lineal creada por Dios que inicia en la creación y por ende hay una direccionalidad de todo ello también referida a Dios. Entonces la idea de tiempo aquí en la reencarnación tiende a ser más cíclica. Nosotros afirmamos el tiempo desde una perspectiva lineal. Hay una afirmación del valor del cuerpo en el cristianismo. Nosotros no podemos desechar el cuerpo, nosotros no podemos maltratar el cuerpo, nosotros no podemos denigrar de la realidad material, porque hace parte de la creación de Dios y también está destinado también a la glorificación como parte integral y no separable del ser humano. No separable definitivamente, porque ya vamos a ver después cómo pues los efectos de la muerte son negativos en el tema del cuerpo y del alma, pero eso es otro tema, ¿sí? Aquí vamos a decir que el cuerpo tiene un valor importantísimo, que tenemos una dimensión corporal, que tenemos una dimensión espiritual, pero que no son dimensiones que se repelen y que la una debe ser desechada para afirmar la otra. No. Bien. También afirmamos la eficacia de la redención de Cristo, porque nos sabemos salvados por Cristo, porque sabemos que desde la encarnación hasta su glorificación, nosotros sentimos los efectos reales de la redención, de esa participación, de esa encarnación, de esa vida con nosotros, de ese Emmanuel, de ese crucificado resucitado. No es la propia alma la que por sus fuerzas se va salvando solita. Es ayudada siempre
por la gracia de Dios, que se manifiesta, que se hace patente desde su encarnación y desde su acontecimiento pascual, y que sigue estando presente por iniciativa del Padre en la acción continua del Espíritu Santo en medio de nosotros. Teniendo en cuenta esto, queridos hermanos y queridas hermanas, el taller que tenemos para esta semana es el siguiente. Como muchas perspectivas actuales, llámenlo nueva era, llámenlo teorías de las energías, etc., nos hablan de este tema de la reencarnación, y muchos cristianos pues como que tratan de mezclar un poco el tema. No vamos a juzgar a nadie, pero sí tenemos que nosotros mismos como cristianos pues fundamentarnos bien. Entonces, ayudados del texto de Ruiz de la Peña, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Frente al tema de la reencarnación, que es un tema recurrente, ya lo decíamos, y que es importante tenerlo en cuenta, porque no simplemente no podemos desecharlo y echarlo a la basura. Y nosotros como seres humanos, nosotros como cristianos, como parte de este mundo, no podemos sencillamente decir, porque la Biblia lo dice, ahí ya no nos van a creer. Tenemos que fundamentarnos bien. Y precisamente esta formación teológica lo que quiere es ayudar a fundamentarnos mejor como cristianos para afirmar de una forma más real, más efectiva, lo que nosotros creemos. Pues entonces, digamos, frente a la reencarnación o a la metempsicosis, como sea, frente a la reencarnación, la respuesta del cristianismo es la resurrección. Ojo acá. Entonces, frente a la teoría, frente a esta doctrina de la reencarnación, está el tema de la resurrección. Ok, entonces, usted va a pensar, a imaginar que hay una persona que dice, mire, yo creo en la reencarnación. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Porque hay una idea de que el alma sale del cuerpo, de que busca otros cuerpos, de que se necesita purificar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces la otra persona le expuso su perspectiva concreta, ¿sí? Lo que ella cree. Vale, respetable, bien. Pero ahora usted, como cristiano, como cristiana, le va a decir, miren, nosotros, en cambio, no creemos en eso de que las almas salen del cuerpo, etcétera, etcétera. Nosotros creemos en la resurrección. Nosotros, en vez de creer en la reencarnación, creemos en la resurrección. Así, y la otra persona le responde, cuénteme, ¿cómo es eso de la resurrección? Ese es su trabajo. Ese es el taller de esta semana. Explicar con argumentos, no solamente porque así lo quiso Dios y si usted no cree en eso se va para el infierno. Ojo, no. Ese no es el lenguaje. Ese no es el lenguaje. Aquí la idea es buscar argumentos reales. Ojo, no es simplemente por tener un trabajo retórico o sofista. No. Aquí es argumentos reales desde la Escritura. No solamente porque la Biblia lo dice, sí, pero ¿por qué lo dice? Entonces, explicarle a esta persona que no cree en la resurrección, ¿por qué tú sí crees en ella? ¿Cómo fundamentas eso? En una página de Word o en una página de cuaderno en donde te quede más fácil, ¿sí? A mano o en computador. Si lo haces a mano, pues tomas la foto y nos la envías, ¿sí? Al correo que ustedes ya tienen conocimiento, opveritatem@gmail.com. Entonces vas a explicar con argumentos por qué tú crees en la resurrección de los muertos. ¿En qué te fundamentas para creer en eso? ¿Y cómo le explicas a un no creyente qué es la resurrección de los muertos? Ese es el taller de esta semana.
Gracias por estar con nosotros y esperamos seguirnos encontrando, esperamos seguir compartiendo con ustedes todo esto y todo este crecimiento mutuo en orden a la fe y en orden a nuestra experiencia cristiana. Que tengan una feliz semana.